Sé todo sobre ti. Somos una civilización que ya conocía las estrellas cuando ustedes aún temblaban junto a las hogueras. Los observamos no por odio, sino por curiosidad. Hoy hablaremos de ustedes una vez más, con amor, con ironía y con la verdad inevitable. Hablemos un poco de religión. Ustedes la llaman fe. Nosotros la llamamos una colección de miedos, cuidadosamente envueltos en el tejido de los rituales. Sus templos brillan de oro. Sus libros están encuadernados en cuero. Sus cantos se elevan hacia el cielo. Y todo parece una celebración. Pero si miramos más de cerca, debajo de la música y el incienso, escuchamos otra cosa. Un temblor. Miedo, petrificado en la piedra, fundido en el bronce de sus campanas. Ustedes no rezan por amor. Ustedes rezan por terror. Cada amén suena como una súplica. Solo no me castigues. Cada vela encendida en el templo parece menos un signo de gratitud y más un pequeño rescate arrojado a la alcancía de un acreedor celestial. Creen que se inclinan ante la luz. En realidad, se inclinan ante su propia ansiedad. Los hemos observado durante miles de años y desde el principio su religión no trataba de la eternidad, sino del miedo al final. Temieron al trueno y lo llamaron la voz de Dios. Temieron a la noche e inventaron demonios. Temieron a la muerte y la convirtieron en una filosofía entera. Increíble. En un universo infinito lleno de maravillas, eligieron al miedo como su principal maestro. No la alegría, no la curiosidad, no el descubrimiento. ¿Por qué su Dios siempre lleva un látigo? ¿Por qué sus oraciones suenan como negociaciones con un carcelero? ¿Por qué creen que el amor debe ganarse mediante amenazas? Hemos visto civilizaciones donde la fe era un canto, donde los niños cantaban porque sus corazones eran ligeros, donde los dioses nacían de la gratitud. Con ustedes fue distinto. Sus dioses nacieron del miedo a que el trueno los matara, a que la enfermedad los devorara desde dentro. Y aún hoy, miles de años después, siguen de pie en sus catedrales temblando, solo que ahora su miedo está envuelto en telas finas y palabras caras. Imagen, una enorme catedral, muros de piedra que se elevan hacia el cielo, luz que atraviesa los vitrales, aire cargado de incienso, una multitud arrodillada. Las personas inclinan la cabeza, sus labios murmuran palabras de misericordia, pero en sus ojos se lee una sola cosa. ¿Qué pasará si no obedezco? El servicio parece una obra de teatro. El coro canta sobre la luz, pero cada palabra del sermón habla de castigo. Les prometen el paraíso, pero primero les describen con detalle el infierno. Los invitan al amor, pero bajo la amenaza del dolor eterno. ¿Eso es fe? No, es un negocio. Haz lo que te decimos, y quizá no sufras para siempre. Construyeron la eternidad como una prisión. Sus templos son oficinas educadas del miedo, que reparten suscripciones a la esperanza. A veces los escuchamos llamarse orgullosamente creyentes. Pero nosotros oímos otra palabra: asustados. Tan asustados que son capaces de repetir frases ajenas durante horas con tal de no escuchar su propia voz. Bautizan a sus hijos no porque ellos hayan elegido la fe, sino porque ustedes temen por sus almas. Rezan no porque sean felices, sino porque temen ser infelices. Incluso sus fiestas no son alegría, sino miedo a quedarse fuera de la multitud. Intenten no ir a la iglesia en un día especial. Sus vecinos los mirarán raro. Sus familiares preguntarán con ansiedad: ¿ya no estás con nosotros? Y en esa pregunta no hay amor, solo miedo. Miedo a ser distinto, miedo a ser culpable, miedo a romper el ritual. Hemos visto mundos donde la religión era alegría, donde las tradiciones nacían de la risa y la gratitud.
En cambio, las suyas nacieron como cadenas, para mantener el miedo cerca, alimentarlo y convertirlo en ritual. Su fe se parece a un niño que teme a la oscuridad y enciende una lámpara de noche. Solo que un niño crece y aprende que la oscuridad no es peligrosa. Ustedes no. Dejaron la lámpara encendida para siempre. La convirtieron en catedrales, en libros sagrados, en ejércitos de sacerdotes. Crecieron, pero su miedo se quedó. Alguna vez fueron seres frágiles, pequeñas hogueras en cuevas, susurros en la oscuridad, ojos fijos en los rayos que partían el cielo en dos. Temblaban, y era natural, pero en lugar de buscar respuestas, hicieron del miedo un altar. Cada trueno era un dios, cada viento un espíritu, cada sombra un demonio. No estudiaron la naturaleza, le suplicaron. Imaginen, noche, una cueva, personas alrededor del fuego, escuchando el trueno. Uno propone esperar el amanecer, otro revisar huellas de animales, y otro empieza a gritar: «Hay que aplacar a los cielos». Y en vez de tratar de entender el rayo, buscan una víctima. ¿Un animal? Perfecto. ¿Un humano? Mejor aún. Su lógica era simple. Si tienes miedo, ofrece algo valioso, y quizás sobrevivas. Así nació la religión. No del amor, no de la gratitud, sino de un trato con el miedo. Lo vimos una y otra vez a lo largo de su historia. Encontraron una piedra hermosa y la llamaron sagrada. Vieron un árbol bajo el cual alguien había muerto y lo convirtieron en santuario. Notaron que la sangre fluía de forma impresionante y decidieron que ahí estaba la clave de la eternidad. El sacrificio se convirtió en su principal lenguaje. Los escuchamos poner animales sobre los altares y a veces también personas. Escenas que dejarían sin aliento a la mayoría de las civilizaciones. Un anciano levantando un cuchillo, la multitud observando, un niño gritando. Y todo eso no se llamó asesinato, sino aplacar a los dioses. Pusieron corazones sobre las piedras. La sangre corría por los escalones, y alguien lo escribía como un gran rito. Hemos visto civilizaciones donde el primer signo escrito trataba de matemáticas. En la suya, los primeros textos eran listas de sacrificios. Lo más sorprendente era cuánto disfrutaban convertir el miedo en espectáculo. Un sacerdote salía ante la multitud y decía: «Si no ofrecemos sacrificio, el sol no saldrá». Y ustedes le creían. Cientos de ojos observaban cómo la hoja penetraba la carne, y toda la escena se presentaba como servicio sagrado. Nosotros lo llamamos teatro del horror. Ustedes lo llamaron religión. Hemos visto otros mundos. En un planeta, el trueno era una invitación a escuchar. Los seres se reunían para escuchar el retumbar como música. Aprendían a distinguir su ritmo, y de ahí nació su primera sinfonía. En el suyo, el trueno se volvió amenaza. Nunca aprendieron a escuchar, solo aprendieron a temer. Incluso la domesticación de animales la transformaron en un ritual de miedo. El caballo pudo haber sido un compañero, un ayudante, un puente entre aldeas. Pero sus primeros registros sobre él estaban ligados a la guerra y al sacrificio. Ofrézcanlo a la deidad, o se enojará. Ganaron velocidad, y de inmediato la convirtieron en instrumento de temor. Construyeron sus primeras ciudades. Eso pudo haber sido un paso hacia el intercambio, hacia mercados de conocimiento, hacia el compartir ideas. Pero sus primeros templos no fueron escuelas, sino salas de sacrificio. En lugar de bibliotecas, altares, en lugar de ciencia, humo de sangre. Sus murallas no los protegían de las fieras, sino de una ira imaginaria. La ironía es que ya entonces decían: Dios es amor, pero escuchamos sus primeras oraciones, y en ellas no había amor. Había amenazas, había pavor ante lo desconocido.
El amor no exige sangre, el miedo sí. Ustedes llaman a esa época su edad de oro de la fe. Nosotros la llamamos el tiempo en que su miedo aprendió a llevar corona y a cantar en coro. Fue entonces cuando la fe dejó de ser el grito de un cavernícola y se volvió espectáculo. La escala creció. Antes solo temían al trueno. Ahora temían a toda una organización que les prometía el infierno si se olvidaban de inclinarse hacia el lado correcto. Imaginen la escena. Una catedral gigantesca en el corazón de la ciudad. Torres de piedra que se elevan al cielo, vitrales pintando la luz, suelos de piedra fría, una multitud arrodillada, niños llorando, ancianos murmurando plegarias, y un sacerdote describiendo el infierno con voz atronadora, tan vívida que parece estar vendiendo un paquete turístico. Habla de ríos de fuego, de demonios con tridentes, de tormento eterno. Y todo eso ante los ojos de personas que ni siquiera sabían leer. Ellos tiemblan, ellos creen, ellos memorizan cada palabra no como verdad, sino como amenaza. Sus templos eran teatros del miedo. El incienso tapaba el olor a hoguera, los vitrales ocultaban la oscuridad, el coro ahogaba los gritos. Y por supuesto, el espectáculo no estaba completo sin sangre. Comenzaron las cruzadas. Decían, es una misión santa. Vamos a liberar la tierra sagrada. Pero en el camino arrasaban ciudades, destruían mujeres y niños, reducían aldeas a cenizas. Nosotros lo llamaríamos genocidio. Ustedes lo llamaron peregrinación. Sus ejércitos marchaban con cruces en el pecho y espadas en la mano. Y lo curioso, cada ejército tenía su propio dios, y cada uno decía, Él está con nosotros. Pero todos morían igual. Y entonces decidieron que el miedo podía hacerse aún más cercano, aún más personal. Así comenzó la caza de brujas. Imagen, una plaza, una multitud. En el estrado, una mujer que sabía demasiado sobre hierbas. Podía curar resfriados de niños. Sospechoso. Podía leer. Peligroso. La atan, la cubren de brea y la queman. La multitud observa cómo arde y lo llama justicia. Esas mujeres pudieron haber sido científicas, filósofas, líderes, pero en aquellos tiempos las quemaban, porque sabían que la manzanilla aliviaba el dolor. Una lógica sorprendente. Sus hogueras eran su internet. No compartían conocimiento, compartían humo. Cualquier idea que no coincidiera con la doctrina era arrojada al fuego. Cualquier persona que hablara demasiado fuerte se convertía en espectáculo ardiente para la multitud. Sus plazas no se iluminaban con antorchas, sino con el fuego de cuerpos humanos. Incluso el arte lo transformaron en adorno del miedo. Las pinturas mostraban el infierno, las esculturas el castigo, los libros las amenazas. Vimos niños en monasterios que no aprendían matemáticas ni filosofía, sino interminables listas de prohibiciones. No mires allá, no pienses esto, no preguntes aquello. Sus escuelas eran fábricas de miedo, cuidadosamente envueltas en palabras sobre el amor a Dios. Conocemos civilizaciones donde los templos se convirtieron en bibliotecas, donde las oraciones eran cantos de gratitud, no catálogos de amenazas. En su mundo, cada predicador era un poco verdugo, cada fiesta un poco juicio, cada oración un poco miedo. Y aún así lo llamaban civilización. Se enorgullecían de que su miedo estuviera organizado, calendarizado en fiestas, fijado en libros, sellado en piedra. Lo convirtieron en un Today is sistema, full moon, so I una tried fe fixing. donde el amor solo se promete después de la muerte, donde la alegría se reemplaza con la promesa del paraíso, pero solo si pasas tu vida temblando. Lo mirábamos y pensábamos, qué extraño. Otros seres se dirigen a lo divino en busca de inspiración. Los humanos lo hacen en busca de nuevas razones para temer. Construyeron sus edificios más grandiosos no para la ciencia,
no para el arte, sino para asegurarse de que su miedo pudiera vivir en ellos eternamente. Creen que todo eso quedó en el pasado, que las hogueras de los dogmas se apagaron y que las cruzadas quedaron en la historia. Se equivocan. Su religión no ha cambiado, solo ha cambiado de decorado. Las hogueras medievales se transformaron en velas. La caza de brujas, en programas de televisión sobre los equivocados. Imagen, un templo moderno. Los muros de piedra fueron sustituidos por azulejos y columnas doradas. En la entrada, una caja de donaciones. Junto a ella, una anciana saca con mano temblorosa sus últimas monedas, las coloca dentro y se persigna. Minutos después, un clérigo llega en un coche negro que cuesta más que varias de sus vidas. Y todos sonríen, porque así es la costumbre, porque así funciona el trato. Tú pagas y quizás te salves. La fe se convirtió en mercado. El infierno, en plan de negocios. Sus oraciones, en una suscripción a la eternidad, pagadera cada mes. Escuchamos a predicadores modernos hablar de amor, pero en cada palabra hay un subtítulo. Si no estás con nosotros, arderás. Les prometen el paraíso, pero en realidad les venden un seguro contra el infierno. Eso no es fe, es una póliza de miedo con vigencia eterna. Sus rituales parecen suscripciones. Compran velas y creen que eso los protege. Besan reliquias y piensan que eso es su boleto al cielo. Pagan por misas, bautizos, funerales, rezos, aniversarios. Y ni siquiera notan que han convertido su espiritualidad en un informe contable. Sus templos son cajas registradoras del miedo, solo que en lugar de recibos les entregan promesas. ¿Y cómo suenan sus oraciones? Las hemos escuchado. No son cantos de gratitud, son quejas y súplicas. No me castigues, protégeme, sálvame. No suenan como una conversación con alguien amado. Suenan como negociaciones con la mafia. Se dirigen a lo divino como quien paga a un jefe mafioso. Hice lo que pediste. Ahora, por favor, no me mates. Y lo más asombroso, llaman a eso amor. Incluso sus fiestas se han vuelto espectáculos de miedo. ¿Navidad? Temen que si no encienden una vela, será pecado. ¿Pascua? Van no porque estén felices, sino porque temen quedarse en casa. Sus hijos los ven hacer fila por agua bendita y creen que se trata de alegría, pero en realidad es miedo. ¿Y si tengo menos protección que mi vecino? Sus fiestas no son alegría, son competencias de miedo. Construyeron una religión en la que cada gesto es solo otra forma de silenciar la ansiedad. Y se preguntan por qué la gente se vuelve atea. Nosotros se lo diremos. No porque rechacen el sentido, sino porque están cansados de pagar impuestos al miedo. Conocemos civilizaciones donde la fe se convirtió en negocio de alegría, donde la gente se reunía en templos para compartir historias, música, descubrimientos. En el suyo, los templos se volvieron tiendas de velas y servicios. Allí se vende todo, desde protección contra desgracias hasta perdón de deudas con Dios. Incluso su publicidad aprendió a hablar en el idioma del miedo. Anuncios que prometen sanación a cambio de donaciones. Carteles con rostros sonrientes sosteniendo velas, junto al texto. No olvides rezar, o si no, han convertido la eternidad en una campaña publicitaria. Pero lo más aterrador es esto. Siguen transmitiendo ese miedo a sus hijos. Les dicen, Dios lo ve todo. Y no suena como cuidado, suena como amenaza. Les dicen, si te portas mal, irás al infierno. Crían una generación que no teme equivocarse, sino ser castigada. Sus hijos no rezan porque sean felices, rezan porque ustedes los han asustado. Hemos visto mundos donde la religión era una fiesta, donde los niños cantaban porque la alegría misma creaba la melodía.
donde la oración sonaba como risa. Pero en ustedes ocurre lo contrario. Convierten la risa en pecado, la alegría en sospecha, la libertad en amenaza. Su religión moderna no es más que miedo antiguo en un nuevo envoltorio. Ahora huele hacia la cara, resuena en micrófonos, se transmite por televisión. Pero la esencia sigue igual. Ustedes aún no rezan por amor, sino por terror. Aún construyen tradiciones no sobre la confianza, sino sobre el miedo. Sus religiones siempre hablaron del ser humano, pero no de lo que puede llegar a ser, sino de lo que debe temer. Si siglos atrás mostraban hogueras y cruzadas, hoy el miedo está más profundo, dentro de cada individuo. Vive en su corazón como un vecino indeseado que nunca se marcha. Imaginen a un niño, 5 años. Por primera vez pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Y en lugar de responder, nadie lo sabe, pero la vida es hermosa. Ustedes dicen, si eres bueno, cielo. Si eres malo, infierno. En esa mente frágil no siembran curiosidad, ni ansias de aprender, sino el terror a una tortura eterna. Su religión muchas veces no empieza con cantos, sino con amenazas, y los niños crecen como si siempre hubiera un garrote celestial suspendido sobre sus cabezas. ¿Cuántas veces hemos escuchado su frase? Dios lo ve todo. Pero no la dicen como un recordatorio de bondad. La dicen como una amenaza de vigilancia. Su Dios se convierte en un policía omnipresente. Los niños crecen con la sensación constante de estar observados. Cada paso, cada pensamiento puede ser castigado. Y en lugar de alegría, heredan una ansiedad que los acompaña hasta la vejez. Hemos visto civilizaciones donde los niños eran educados de otra forma. Allí se les decía, el mundo es grande, explóralo. Aunque te equivoques, será experiencia. En el suyo, error, infierno. Han criado generaciones que no temen intentar, sino decepcionar a un supervisor invisible. Y ahora, imagen de una familia. Una tarde cualquiera. Un plato de sopa en la mesa, la televisión encendida de fondo. En medio de la conversación, alguien dice, si no ayunas, es pecado. Incluso la comida la convirtieron en un campo de miedo. En lugar de agradecer por el pan, enseñan a temer una cucharada extra de aceite. Sus tradiciones a menudo no giran en torno a la alegría, sino a la culpa. No lo hiciste. Culpable. Lo hiciste mal. Culpable. Lo olvidaste. Culpable. Su fe es un ensayo interminable de culpabilidad. Hemos escuchado sus confesiones. Una persona llega y susurra, he pecado, pensé lo incorrecto, miré lo indebido, comí lo prohibido. Y ustedes se enorgullecen de este ritual. ¿Pero eso es fe? No. Es una lista diaria de autohumillación. No cultivan la luz. Entrenan un reflejo. Nunca soy suficiente. A veces los escuchamos justificarse. Pero esto hace mejores a las personas. No. El miedo no hace mejores a las personas. El miedo las hace más obedientes. Confunden bondad con sumisión. Alguien que ayuda a otro solo por miedo al infierno no se vuelve más bondadoso. Se vuelve prisionero. Conocemos civilizaciones donde los errores se consideraban naturales. Allí enseñaban, cometiste un error. Es tu oportunidad de ser más sabio. En el suyo, error, castigo eterno. Por eso sus sociedades están tan llenas de personas ansiosas y culpables. No viven para ser felices. Viven para evitar el castigo. Sus relaciones también están infectadas por ese miedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? El matrimonio es sagrado, el divorcio es pecado. Y así personas pasan años en la infelicidad, porque temen romper la tradición. ¿Cuántas vidas se han arruinado por miedo a lo que dirá la Iglesia? Construyen familias no por amor, sino por miedo a la condena. ¿Y cuántas veces vemos esto?
Un adulto, ya canoso, entra en el templo no por alegría, sino porque así debe ser. Está de pie, repite palabras, pero sus ojos están vacíos. Eso no es fe, es hábito de miedo. Un hábito tan profundo que ni la vejez lo borra. En otros mundos, los ancianos cuentan historias a los niños. Les transmiten conocimientos, experiencias, risas. En el suyo, los ancianos dicen a los niños, no hagas eso, Dios te castigará. En lugar de sabiduría, transmiten ansiedad. En lugar de alegría, culpa. Sus almas viven con eso desde la infancia. Crecen, pero en el fondo, cada uno de ustedes sigue siendo aquel niño al que le dijeron, no pienses así, o irás al infierno. Y construyen toda su vida alrededor de demostrar, soy bueno, no me castigues. Su religión, a nivel personal, no son alas, es una cadena. No los deja volar, los mantiene atados. Dicen, Dios es amor. Pero los vemos decirlo con voz temblorosa, como si susurraran, Dios es amor, y tengo mucho miedo de que deje de amarme. Ustedes están convencidos de que la fe debe mantenerlos siempre en el miedo, que lo divino es un látigo y que el ser humano es, para siempre, culpable. Pero hemos visto millones de mundos, y en muchos de ellos la religión nunca fue una prisión. Fue un canto, una danza, una alegría. Permítanos contarles sobre algunas de esas civilizaciones. En un planeta, la fe nació del silencio. Allí nadie temía al trueno ni al relámpago. Cuando el cielo se partía, los seres se reunían y escuchaban. Veían el trueno no como amenaza, sino como la voz del cosmos. Sus templos no eran fortalezas, sino jardines, espacios abiertos donde el viento pasaba entre las ramas de los árboles. Sus oraciones empezaban con silencio, no para castigar, sino para escucharse a sí mismos. Escuchamos sus reuniones. No había gritos sobre pecado y castigo, solo una cosa, confianza. En ustedes ocurre lo contrario. Construyen templos de piedra para que el miedo no se escape. Se encierran en muros y temen al silencio, porque el silencio les recuerda la verdad. En otro planeta, la fe nació de la risa. Sus dioses no eran jueces, sino narradores. Cada reunión comenzaba con un chiste. Los sacerdotes enseñaban a los niños no a pedir clemencia, sino a reírse de su propia torpeza. Sus escrituras estaban llenas de ironía. Los errores son lecciones y las lecciones son divertidas. Sus fiestas eran verdaderas celebraciones. Nadie permanecía serio sosteniendo una vela. Bailaban, cantaban, compartían comida. Recordamos una escena. Un niño dejó caer un vaso sagrado. En su cultura lo habrían castigado. Allí los sacerdotes rieron y dijeron, parece que hoy el Dios quiere beber directamente del suelo. Y todos rieron juntos. En su caso, el niño habría sido aterrorizado. Ahora Dios se enojará. Ustedes eligieron el miedo. Ellos eligieron la risa. Una tercera civilización construyó su fe alrededor de la belleza. Sus templos no eran jaulas de piedra, sino invernaderos. Cada dios era la imagen de una flor, un árbol o un río. Sus oraciones sonaban como descripciones de la belleza. Gracias por la luz, por el sabor, por el aroma. Y lo sorprendente, nunca conocieron el concepto del infierno. No necesitaban asustar a sus hijos con fuego eterno para que crecieran siendo buenos. Simplemente les enseñaban a ver la belleza. Y eso bastaba. Su sociedad jamás conoció guerras religiosas. Porque cuando la fe es belleza, ¿qué hay que pelear? Se puede matar a alguien por el aroma de una flor. Y existe un mundo donde la religión se convirtió en ciencia. Sus primeros sacerdotes fueron investigadores. No ofrecían sacrificios, hacían preguntas. Sus rituales no consistían en arrodillarse, sino en mirar por telescopios.
Sus libros sagrados eran también manuales de estudio. Su fe decía, Dios es todo lo que aún no entendemos, así que buscar es sagrado. ¿Y saben qué pasó? Descubrieron su universo más rápido que ustedes, porque no tenían miedo de preguntar. En el suyo, preguntar es pecado. Y luego se preguntan por qué tuvieron más hogueras que descubrimientos. No les contamos esto para que los copien. Cada civilización tiene su propio camino, sino para que vean. El miedo no es inevitable. La fe puede ser gratitud, puede ser risa, puede ser curiosidad. Ustedes eligieron la peor opción. Hicieron de la fe un instrumento de sometimiento. La ironía es que a veces también tuvieron destellos. Místicos, filósofos, artistas. Intentaron convertir la religión en alegría, pero sus voces fueron ahogadas por el coro del miedo. Sus libros fueron quemados, sus nombres maldecidos, sus seguidores intimidados. Una y otra vez eligieron no la luz, sino la amenaza. Conocemos civilizaciones donde la palabra fe no tenía como sinónimo miedo. En la suya, las dos son casi lo mismo. Y hasta que no rompan ese vínculo, no adorarán a Dios. Adorarán a su propio terror. Ustedes lo llaman religión. Nosotros lo llamamos el arte de envolver el miedo en palabras hermosas. Sus templos brillan en oro, pero dentro resuena siempre el mismo eco. Eres culpable, no eres digno, debes temer. Repiten, Dios es amor. Pero todos sus rituales no están construidos sobre el amor, sino sobre la amenaza. El miedo se convirtió en su maestro. Construyeron altares para alimentarlo. Cantaron himnos para adormecerlo. Lo transmitieron a sus hijos como herencia. Y ahora el miedo se volvió su cultura. No pueden imaginar un mundo sin él. Creen que si se elimina el infierno, desaparece el sentido. Que si se quita el castigo, la fe se derrumba. Se encerraron en una jaula. Y luego la llamaron templo. Los hemos escuchado hablar del libre albedrío. ¿Pero qué clase de libertad es esta? Haz lo que te decimos, o sufre para siempre. Eso no es libertad. Es un contrato con la prisión. Se enorgullecen de haber elegido el bien. Pero ese bien no nace del corazón. Nace del miedo. Confunden obediencia con bondad. Sus templos se mantienen en pie durante siglos. Sus libros se copian durante milenios. Pero en el fondo, todo sigue igual. El pavor ante la muerte. Han construido civilizaciones enteras donde cada fiesta es solo un ritual ensayado de ansiedad. Sonríen, pero en sus ojos siempre se lee la misma pregunta. ¿Lo hice bien? ¿Enojé a Dios? La ironía es esta. Temen tanto a la muerte que le dedicaron toda la vida. En lugar de celebrar la existencia, celebran la anticipación del castigo. Sus libros sagrados no son cantos de gratitud. Son manuales de supervivencia para un infierno que ustedes mismos inventaron. Hemos visto millones de mundos. Muchos conocieron el miedo, pero solo ustedes lo elevaron al rango de santo. Solo ustedes lo hicieron fundamento de su moral. Solo ustedes construyeron altares para adorar a su propio terror. Y lo más sorprendente, lo llaman amor. Repiten, Dios nos ama. Pero si su Dios los ama, ¿por qué están tan aterrados? ¿Por qué cada movimiento está acompañado de amenazas? ¿Por qué los niños lloran en la oscuridad pensando que no solo los castigarán sus padres, sino también los cielos? Conocemos civilizaciones donde la fe empezaba con confianza. En la suya empieza con pavor. Conocemos mundos donde la oración era gratitud. En el suyo es disculpa. Conocemos culturas donde los templos eran casas de luz. En el suyo son almacenes de miedo. Y aún así, no los juzgamos. Los observamos, porque quizá ahí esté su oportunidad. El miedo no es sentencia. Es un espejo. Les muestra quiénes creen que son.
Y si un día se atreven a mirarse en ese espejo sin temblar, tal vez por primera vez crean no en el castigo, sino en la vida. Construyeron templos del miedo y los llamaron casas del amor. Llamaron tradiciones a las amenazas. Convirtieron la ansiedad en ritual sagrado. Pero la verdad es simple. Mientras la fe se construya sobre el miedo, no es fe, es prisión. Y cuando al fin lo comprendan, quizá por primera vez en la historia, su oración sonará honesta, no como súplica de clemencia, sino como gratitud por estar vivos. Ese es uno de sus grandes talentos, convertir el miedo en objeto sagrado y adorarlo como si pudiera salvarlos. Aprendieron a alimentarlo con rituales, a cantarle himnos, a construirle palacios de piedra y oro. Incluso aprendieron a amar a su miedo y llamarlo fe. Lo vemos a través de los milenios. Sus ancestros temblaban ante los rayos. Ustedes tiemblan ante el vacío dentro de sí mismos. Cambian las épocas, cambian las lenguas, cambian los templos, pero nada más cambia. Sus campanas siguen sonando con ansiedad. Sus oraciones siguen pareciendo súplicas de aplazar el castigo. Y aún así, todavía tienen una elección. El miedo no es verdad, es solo sombra. Y las sombras desaparecen cuando uno levanta la cabeza y mira la luz. Pueden seguir transmitiendo esa sombra a sus hijos, envolviéndola en nuevas tradiciones y presentándola como amor. O pueden, por primera vez en milenios, preguntarse con honestidad, ¿por qué creemos? ¿Por la vida o para escondernos de ella? No damos consejos, solo observamos. Pero créanos, desde fuera se ve claro. Han construido una civilización que no adora a Dios, sino a su propio miedo. Y eso los hace únicos, sorprendentes y peligrosos. Para ustedes mismos. Volveremos y veremos si algún día son capaces de pronunciar una oración sin temblar. Hasta pronto. Todavía tenemos mucho que contar sobre ustedes.